¿Por qué le llaman antisemita a los que odian a los judíos cuando todos los descendientes de Sem son semitas? Esto incluye a los árabes. Bueno, mira, primero que nada, Sem no existió. Sem, Cam y Jafet, que son los 3 hijos de Noé, son parte de un mito. Es una historia fantástica. Es falsa. Es la repetición del mito de Utnapishtim de los babilonios recogido por los nómadas israelíes que luego se lo llevaron, o hebreos, y lo adoptaron como propio, como tantas otras historias del Medio Oriente. Así que despreocúpate, Sem no existió y por lo tanto ni los árabes, ni los judíos, ni nadie son descendientes de Sem. Arreglado eso, el árabe y el hebreo son lenguas semíticas, se llaman así por ese mito, pero nada más. Históricamente, y dada la poca presencia árabe en Europa, salvo el caso de España, históricamente se ha llamado antisemita a las personas que odian a los judíos. Y como las palabras adquieren el sentido que les da el uso, y no la literalidad ni la etimología, pues así se dice. Me recuerdas mucho, yo tengo una sobrina que es, bueno, te la voy a explicar así. Tengo una sobrina, adoptada por una queridísima amiga mía, que cuando le avisaron a una de sus primas, dice, va a venir una prima tuya nueva. ¡Ay, qué bien! Pero tu prima es negra. Dijo la niña, pues está bien, los niños ahí no tienen problema. Entonces finalmente llegó Laurita un día allí en Madrid con la familia y la niña la vio y se echó a llorar. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes contra tu prima? No, contra mi prima no tengo nada, pero ¿por qué me engañaste, mamá? Dijo, mamá, ¿qué? Yo te engañé, ¿por qué? Me dijiste que mi prima era negra y no es negra, es marrón. Bien cierto. A los negros les llamamos negros, aunque la mayoría de ellos no sean negros. Es muy rara la persona que tiene la piel totalmente negra. Hay una modelo impresionante, etíope, si mal no recuerdo qué es, impresionante, que tiene la piel más oscura que se conoce. A los indios les llamamos indios pese a que no nacieron en la India. Yo me llamo Mauricio pese a no ser de origen de Mauritania. Las palabras no significan su etimología, sino significan lo que le damos como concepto. Antisemitismo es el oponerse, el odiar, el rechazar a los judíos. Punto. Así lo usamos. No te jalifiques y te empieces a ir con la idea de que la etimología te va a servir para cambiar la realidad.